Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Cineforo Kino Deluxe, que en esta oportunidad nos trae un auténtico clásico para estas fechas, para estas épocas del año tan especiales, de reunirse con la familia, con los amigos, estar con los seres queridos. Y hemos elegido, perdón, para esta sesión un auténtico clásico navideño, como lo es Qué bello es vivir en nuestro idioma, It's a Wonderful Life. En inglés, una película del año 1946, dirigida por Frank Capra. Yo me atrevería a decir que cada vez que se habla de cine navideño, es irremediable hablar de una película de estas características, con una ambientación, con una historia tan bonita, tan especial. Y como es costumbre, estos espacios no los realizo solo, siempre estoy muy bien acompañado con el alma mater, la persona detrás de esta iniciativa Cineforo Kino Deluxe, mi querido amigo historiador egresado de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Virén. Ángel, amigo, bienvenido a esta nueva sesión de Kino Deluxe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar de nuevo aquí presentando una nueva edición, una nueva sesión de Kino Deluxe. Realmente creo que estábamos muy motivados de poder traerles una película navideña, un gran clásico, como lo es qué bello es vivir. Y antes de hacer el pistoletazo inicial, amigo, de arrancar a examinar tanto detalles del reparto como de la cinta como tal, ¿qué nos puedes decir del impacto de esta It's a Wonderful Life o Qué bello es vivir en el ámbito del cine de películas navideñas? ¿Qué representa en ese estilo de cine, amigo? Bueno, pues la película que con todo el honor vamos a poder presentar esta noche, a lo largo del tiempo, desde su estreno, pues se ha convertido en todo un clásico, en todo un mito y que sobrepasa lo cinematográfico. Es algo que a nivel sociológico pues ha estado presente década tras década, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en los Estados Unidos allá no ha faltado ninguna Navidad desde su estreno en 1946 en la que no se haya proyectado esta película, ¿no? Que desde sus inicios albergó siempre como una especie de aura especial, ¿no? Una aura especial que se vinculaba muy estrechamente con lo que muchos llaman el espíritu navideño, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy hay pocas películas tan significativas de esta estación del año que se va a iniciar, bueno, que prácticamente con la llegada del solsticio en lo que es el hemisferio boreal se va a iniciar dentro de unos días, y creo que las Navidades están bien representadas magníficamente representadas, o al menos tal como se concebían antaño, con esta película que está dotada de un gran número de moralejas. Yo creo que has dado con el clavo, amigo. Esta película para mí es una lección moral, una lección de vida en el fondo, creo que muy aplicable, no solamente para la época en la que se estrenó, mediados de la década de los 40, sino con un mensaje muy, muy vigente hasta nuestros días. Yo recuerdo siempre que uno ve cine norteamericano o referencias culturales de ese país y ubicadas en específico en esta época del año, casi siempre hay una referencia, ya sea explícita o implícita, sobre esta Qué bello es vivir. Así que de verdad me siento muy honrado de que podamos compartir este auténtico clásico que, a propósito, de acuerdo a los expertos al día de hoy, es la película que tiene récord en Estados Unidos en haber sido emitida durante más años de forma ininterrumpida en la televisión. Estamos hablando de un hito impresionante, algo que trasciende generaciones, y eso es lo que vamos a analizar esta noche. Pero antes de arrancar, tenemos ya un par de comentarios. Aquí se suma nuestra querida amiga Canasta de Mar desde Cartagena, Oraquino Deluxe, Ángel Virén, Alejandro Bernal, Cineclub Online, qué buena idea. Suena como Navidad después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vuelto nada. Bueno, vamos a estar viendo partes de eso en este coloquio. Así que, querido amigo, para arrancar, nos vamos con el gran hombre detrás de la dirección de este film, Frank Capra, un hombre
que podríamos decir que pues, de ascendencia italiana, bueno, de hecho nació en Sicilia, en ese país, y que tuvo una carrera cinematográfica muy interesante, sobre todo con películas muy populares en las décadas de los 30 y los 40 en Hollywood. ¿Qué nos puedes hablar sobre este cineasta, Ángel? Bueno, Frank Capra hoy en día es considerado uno de los grandes realizadores del cine de Hollywood y también a nivel mundial, ¿no? Responsable de lo que se llamó y se conoció como la comedia sofisticada, fundamentalmente en los años 30. Yo creo que Capra en los años 30 alcanzó un nivel de mito en cuanto a la dirección. Todo el mundo quería trabajar con él y los grandes estudios pues se lo disputaban, ¿no? Aparte de que las obras de Capra han terminado por ser atemporales, ¿no? Atemporales porque todas ellas están dotadas de contenido social, ético y moral, ¿no? Por eso las hacen ser muy atrayentes y atemporales, es decir, fuera del contexto histórico. Incluso se ven hoy en día y se ven con gusto porque tienen mucho trasfondo tras de sí. No son obras que hayan quedado caducadas con el paso del tiempo. Aparte de Capra, es responsable también de haber puesto, de haber lanzado al estrellato a ciertas figuras que se convertirían en auténticos personajes del Star System. Estoy hablando de actores de la talla de Clark Gable, estoy hablando de Cary Grant o de James Stewart, que es el protagonista del filme de hoy, ¿no? Exactamente, auténticos íconos, grandes figuras del cine de Hollywood de antaño, de la primera mitad del siglo XX. Bastante especial la forma de concebir el cine, de plasmar sus películas que nos demostraba este gran director Frank Capra. Y adentrándonos ya en parte del elenco, como en los grandes protagonistas, yo creo que cada vez que se habla de esta It's a Wonderful Life, qué bello es vivir, siempre pensamos en la gran imagen del protagonista, el estupendo James Stewart, este hombre que encarnó a George Bailey, un hombre que, bueno, sin spoilearles, ya saben que Ángel y yo no nos gusta spoilearles las historias, pero podríamos decir que este George Bailey es un hombre que está como muy decepcionado de muchas cosas que le pasa en la vida, como que hay un sentimiento de frustración, de tristeza muy profundo en el personaje y en la historia van pasando una serie de cosas, le reitero, no se las vamos a spoilear, me parece una interpretación magistral, una actuación muy de la época, muy sobria, muy vívida, sin necesidad de exageraciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre la labor de James Stewart? Que a propósito, más adelante vamos a examinar algunas de sus otras películas. ¿Qué nos puedes decir de Stewart aquí encarnando a este George Bailey en Qué bello es vivir? Bueno, Frank Capra, cuando le entregaron el proyecto y el guión para pues adaptarlo a la gran pantalla, pues anduvo pensando muy seriamente y de forma detallada con qué actores podía contar y sobre todo cuál sería el más adecuado para interpretar a Josh Bailey, ¿no? Y bueno, pues él, como he dicho anteriormente, pues Capra había sido responsable de lanzar al estrellato durante los años 30 a actores de la talla de Clark Gable. Pensó en Clark Gable, recordemos, él lo había dirigido en la película en la que se hizo famoso el actor del que estamos hablando. En 1934 lo había dirigido en Sucedió una noche, una película múltiplemente galardonada con los Oscar y con que compartía protagonismo con Claude Colbert y posteriormente le conocimos todos encarnando a Red Butler en Lo que el viento se llevó, película que ya hemos proyectado aquí en Kino Deluxe. Era un actor muy cotizado a finales de los años 30 y a principios de los años 40, si bien es verdad pues que el estallido de la Segunda Contienda Mundial afectó a las carreras de algunos actores. Y bueno, a mediados de los años 40 la fama de Clark Gable se vio ciertamente resentida porque los grandes estudios no le llamaron para llevar a cabo algunas producciones, no remontaría el vuelo hasta principios de los años 50. Así que Capra anduvo pensando en otros dos actores que él mismo había ayudado a potenciar su carrera.
los cuales hemos dicho antes, Cary Grant y James Stewart, ¿no? Y sobre todo para el papel, él pensó desde el primer momento que James Stewart era el más adecuado. Un James Stewart que también había participado en la Segunda Contienda Mundial, había alcanzado el grado de coronel y, por lo tanto, pues su carrera artística se había visto afectada por este paréntesis, ¿no? Pero fíjate que Capra ya le había dirigido en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? James Stewart se había puesto las órdenes de Capra en la película tan afamada como con dos películas que son claves en la comedia sofisticada y comedia con tintes sociales, que son Vive como quieras en 1938 y sobre todo Caballero sin espada en 1939, ¿no? Dos títulos que, como están protagonizados por este actor, vamos a hablar un poquito de ellos a continuación. Perdóname, se me mutió el micrófono exactamente, ya que hacía referencia a este Caballero sin espada de 1939, una cinta bastante interesante, una interpretación del señor Stewart. Yo creo que demostraba sus aspectos, sus cáliz polifacéticos como intérprete, como actor. ¿Qué nos puedes decir en específico de esta película? Ojo, me llama mucho la atención en el año en el que fue estrenada, 1939, claramente un año que cambió para siempre la historia del siglo XX. Ahí se estalló oficialmente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos tenían una postura bastante particular en ese entonces sobre la guerra, no querían participar. Y el cine de Hollywood, hasta cierto punto, me atrevería a decir, amigo, que también quería mantenerse un poco al margen, aunque sí había ciertos mensajes particulares que se esgrimían en aquel entonces. ¿Qué nos puedes decir aquí de la labor de James Stewart en este Caballero sin espada del 39? Bueno, efectivamente, en 1939, aparte de ser el año mundialmente conocido por ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o al menos el inicio oficial, Sí, ya en otros espacios que compartimos, pues hablamos de que realmente la Segunda Guerra Mundial comenzó algo antes, en el sudeste sí. asiático, pero bueno, esto es otro, en el lejano oriente, esto es otro cantar. En 1939 Estados Unidos pues vivía un momento delicioso en cuanto a la producción cinematográfica. Fue un año excepcional. Se estrenaron películas de la talla de Lo que el viento se llevó, El mago de Oz o La diligencia, ¿no? Títulos emblemáticos y títulos que se convertirían todos ellos en un mito, ¿no? Pues Caballero sin espada estaría entre esas películas también. Es un filme de mis favoritos de siempre. Es un filme que, o sea, excelentemente realizado, con un guión maravilloso y un guión profundo. Además, es la típica obra de Capra. Aquí Capra, que ya había mostrado su valía con títulos anteriores como El secreto de vivir con Gary Cooper o Horizontes perdidos también, demostró, o con la propia Vive como quieras, también protagonizada por James Stewart, alcanzó aquí su techo, me parece. Frank Capra me parece que con Caballeros sin espada alcanzó techo a todos los niveles. Tiene un guión repleto de interesantes aristas y sobre todo tiene una crítica política y social impresionante esta película, ¿no? Y todo pues todo bordado con broche de oro gracias a la magnífica interpretación de James Stewart, ¿no? Que alcanza, bueno, que pues con esta interpretación alcanzaría una de sus primeras nominaciones al mejor actor y que sin embargo no se la otorgaron. La competencia fue feroz en esa ceremonia de los Oscar, pero sí se le dieron la estatuilla por la siguiente película que coprotagonizaría con dos actores clave, ¿no? Sí, De aquella época, que serían Cary Grant y Katharine Hepburn. Aquí exactamente. tenemos un fotograma, posiblemente el fotograma más famoso de aquella película de George Cukor de 1940 llamada Historias de Filadelfia. Un ejemplo clarísimo de lo que se llamó la comedia sofisticada. Una comedia que no tenía nada de... Todo lo contrario. O sea, como bien su nombre indica, tenía un humor muy bien trazado, un humor inteligente, no el humor tonto del cual también en décadas posteriores sería responsable el propio Hollywood, y por eso Sí, adoptó este adjetivo, ¿no? La comedia sofisticada. George Cukor
que también la mezclaba con tintes románticos, fue responsable en parte de este movimiento junto con Frank Capra, ¿no? Aquí tenemos uno de los mejores ejemplos. Esta película es formidable también, está ya rodada y estrenada cuando había comenzado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y Estados Unidos estaba en un momento excelente de producción y de también había dado luz a carreras magníficas de actores que estaban pujantes, ¿no? Como el propio James Stewart, que ahí le vemos, al propio Cary Grant a un lado, Sí. al otro lado, que venía de protagonizar La fiera de mi niña, otro título emblemático de los años 30 en cuanto a la comedia romántica, en 1938 de Howard Hawks, y en el centro tenemos a la no menos mítica Katharine Hepburn, posiblemente la mejor actriz de la historia, con permiso de Ingrid Bergman, ¿no? Por favor, palabras mayores es hablar de esas Sí. dos actrices. Katharine Hepburn sería la postre, luego sería la actriz con mayor número de nominaciones al Oscar. Bueno, hoy en día superada por Meryl Streep, pero creo que Meryl Streep está muy por detrás de Katharine Hepburn. Claro, es que hay que tener en cuenta que en la época en la que le tocó trabajar en Hollywood, pues Katharine Hepburn tenía muchísima competencia, cosa que hoy Meryl Claro, Streep no tiene. Entonces, claro, es lo que yo he dicho exacto. siempre, lo que te hace grande no son los títulos, sino la calidad de tus rivales con los que te Exactamente. enfrentes. Claro, aquí da igual que tú tengas 10 Oscars, si en tu época no hay un actor que te haga la sombra, ni con Exacto. el que tengas que competir, sino lo que te hace grande es la calidad que tengan tus rivales con los cuales te enfrentas. Por eso el Exacto. cine de antes tenía una mayor validez que el de ahora. Eso es lo que mucha gente no quiere comprender, no quiere entender. O sea, Es que hoy en día, pues, amigo, y me encanta el punto al que has llevado este coloquio, yo siento que hoy en día tenemos infinidad de recursos técnicos que muchos directores y realizadores lamentablemente nunca pudieron tener en su época, pero me atrevería a decir que el cine de antes se basaba en dos aspectos claves: un mensaje, una historia bien construida de comienzo a fin, y sobre todo mucha recursividad. Había muchos directores que quizás sin tener grandes presupuestos ni tampoco las mejores cámaras, y lo comparamos con lo que tiene hoy en día, por ejemplo, lo que yo tendría hoy con este celular, que es tener una resolución de cámara infinitamente superior a lo que sería una cámara profesional para hacer películas en los 30 o los 40, o la capacidad de tener un micrófono, luces, en fin, pero eran personas que tenían muy claro el lenguaje, la forma de construir historias, y algo que decías muy clave a la hora en la que Frank Capra eligió a James Stewart para este It's a Wonderful Life, y es sobre todo los matices de los actores. A ver, este actor me puede dar esto, sé que me puede brindar este matiz para la interpretación, para el mensaje que quiero dar. Y bueno, este fotograma, amigo, para mí es muy especial. A propósito, James Stewart se llevó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en esta historia de mejor Phil actor Jackson, secundario, sí, señor. y realmente es impresionante. James Stewart, quien a propósito también tuvo una carrera muy importante en Broadway, presentándose en obras como Carrie Nation, Goodbye Again, Spring in Autumn, y lo que me encantaba de este actor, de James Stewart, es que era un hombre que combinaba su carrera en Broadway, se puede decir que el teatro más famoso, más popular del mundo, desde ese entonces hasta nuestros días, y aparte de eso era un hombre que tenía muchísima calidad a la hora de presentarse en la gran pantalla. Así que estamos hablando de un auténtico mito, y no puedo estar más de acuerdo contigo, amigo, en esas palabras. O sea, creo que el cine de antes tenía esa gran magia que hemos intentado rescatar aquí en Kino Deluxe. A propósito, si quieren ver alguna de estas películas más adelante, pueden dejar ahí sus comentarios. Así que continuamos, amigo, con el coloquio, con lo que vendría siendo ya la carrera de James Stewart hacia finales de los 40. Fue un hombre que, como tú bien decías, vio truncada su carrera hasta cierto punto. Esta cinta es posterior a la que vamos a ver hoy, pero la vio truncada porque, bueno, tuvo que hacer parte, al igual que muchos otros intérpretes, hacer parte de la Segunda Guerra Mundial. Así que James Stewart aquí aparece junto al otro interesante actor, John Dahl, en la película La Soga de 1948. ¿Qué nos puedes decir sobre esta interpretación?
Bueno, fíjate que lo que tú decías antes, ¿no? Efectivamente, durante James Stewart dio el salto a la actuación, primeramente en el teatro, en Broadway, a principios de los años 30, y fue gracias, entre otras cosas, a la amistad, la estrecha amistad que construyó con el famoso también actor Henry Fonda en los años 30, quien le allanó el terreno de los grandes estudios, ¿no? Y a partir de ahí, pues directores, sobre todo como Frank Capra, se fijaron en él, ¿no? James Stewart para 1940 ya se había convertido en estrella, ganando el Oscar al mejor actor secundario en Historias de Filadelfia, la que hemos visto con anterioridad. Y bueno, y justo pues le pilló, como quien dice, la segunda contienda mundial en el mejor momento de su carrera, pero lejos de entristecerse por ello, él participó muy activamente en la contienda. De hecho, pues llegó a ser piloto de bombardero, ascendió a grado de coronel y una vez concluida la guerra de 1945, pues pasó a la reserva con la graduación ¿cómo se llama esto? De coronel sargento de brigada o coronel de Sargento de brigada, una brigada, cosa de esto. si no estoy mal, era así, sargento de brigada. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Cuando terminó la contienda, pues en ese momento quiso reintegrarse otra vez a la labor actoral, ¿no? Y bueno, pues el propio Frank Capra se acordaba perfectamente de los servicios que le había prestado en filmes anteriores y es cuando le llamó para que encarnase al personaje Josh Bailey, que yo creo que está construido a la medida de James Stewart, ¿no? Un hombre que en apariencia parece muy tímido, parece endeble, incluso mucha gente le sorprende que una persona con esa fisiología, con esa compostura, Sí, llegase a ser militar, ¿no? Llegase a ser sí, militar y alcanzando graduación y todo, ¿no? Pero, pues, por otra parte, pues tenía esa particularidad de encarnar perfectamente a personajes dubitativos, a personajes tímidos, retraídos, frágiles, de condición original humilde, ¿no? Y con gran sentido de la moralidad, ¿no? Y una gran parte de los personajes que interpretó James Stewart en el cine fueron de esta forma, ¿no? No obstante, pues gracias a Capra, el propio James Stewart remonta el vuelo y luego un director que por aquel entonces estaba alcanzando la cima de su fama y la cima de su calidad en cuanto a producción cinematográfica, que era Alfred Hitchcock, que ya estaba llevando desde hace unos años carrera en Estados Unidos, pues se fijó en él, ¿no? Y de hecho pues se convertiría en uno de los actores fetiche del propio Hitchcock. La primera vez que lo dirigió fue en este filme, en La Soga, claro. del año 48, que tiene además el honor de ser la primera película en color de Hitchcock y a mí me parece una magnífica obra. Yo la he visto muchas veces, a mí me gusta mucho. Es una película que solo tiene lugar la trama solamente en una habitación, en una casa y en la que pasan mil y una cosas o mil y un detalles que aún al espectador no se le pueden escapar. Una película excelentemente realizada, ¿no? Y que está coprotagonizada por un actor muy joven en aquella época y que luego, sin embargo, su posterior trayectoria no sería tan brillante, aunque yo le recuerdo a John Dahl, que estaría incluido en el elenco actoral de Espartaco, de películas como Espartaco, Pues, por favor, de Stanley Kubrick, Culazo. pero su papel más recordado a nivel popular yo creo que es sin duda alguna del oscuro psicópata de la saga, ¿no? Perdón, de la soga, que intenta apoyarse en los principios filosóficos que defiende James Stewart en esta trama, ¿no? Interesantísima, ¿no? Con estos dos títulos, con Qué bello es vivir y La soga, James Stewart ya había recuperado la importancia y la fama que tenía antes de la guerra, ¿no? Tal cual, amigo, y fíjate lo maravilloso que tú me describías. Lamentablemente no he podido ver esta película, pero en la descripción que me hacías, o sea, magistral, un tipo como Hitchcock, haciendo una película con una trama
que gira alrededor de una persona encerrada en un cuarto. O sea, imagínate la capacidad de narrativa de un tipo como Hitchcock, la capacidad interpretativa de estos actores para crear una historia interesante que te atrapa con esos recursos tan limitados. Por eso te digo, definitivamente en el pasado era un vergel de talento en ese aspecto, en la forma de contar las historias, de interpretarlas y demás. Luego tenemos aquí a Jon Stewart en una actuación que le valió una nominación a los Oscar en la categoría de mejor actor con El Invisible Harvey, una película muy interesante, unos matices actorales muy particulares. ¿Qué nos puedes hablar sobre su labor en esta película, amigo? Claro, cuando uno ve el título de esta película se piensa que está de la típica película pomposa y la americanada de turno, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Es una película muy interesante, o sea, con unos toques de comedia curiosos y que realmente es el propio Stewart quien lleva, ¿no? Quien lleva todo lo que es el peso de la trama, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo me lo he visto en alguna ocasión y me ha gustado. También hay que ponerse en la época, pero pues con los años ha ganado mucho. Si bien es verdad que al principio no tuvo gran trascendencia a nivel de taquilla y bueno, pues en aquella época se valoraban más otro tipo de filmes en los que estuvo presente el propio James Stewart, pero es un claro ejemplo de la versatilidad de este actor, ¿no? De la versatilidad de este actor, que creo que ha habido muy pocos actores como él a lo largo de la historia, ¿no? Con esa, no solo por lo prolífica que se fue su carrera y por la versatilidad que tuvo, ¿no? Y ese aura de auténtica estrella de Hollywood que siempre pues dejaba patente, ¿no? En todas las producciones para las cuales le llamaban. Tal cual, un actor muy versátil, una película muy interesante. Me estás haciendo dar ganas de que hagamos Sica James Stewart porque realmente era un Sí. actor que tiene películas muy interesantes. Y amigo, y nos vamos a la que es mi favorita de este actor, nada más y nada menos que La Ventana Indiscreta del 54, una obra increíble de Alfred Hitchcock. Siempre me gustó esta película, siempre me maravilló la interpretación, lo que hace James Stewart, una actuación que yo definiría como un personaje hasta cierto punto claustrofóbico, pero con una psique y un trasfondo muy interesante, a propósito parodiada por Los Simpson en un capítulo, así de esa forma trascendido el cine de Alfred Hitchcock, que ya hace parte de la cultura popular, pero era porque básicamente Hitchcock era un genio. Esa era la razón por la cual ha permeado tantas esferas de la sociedad. ¿Qué nos puedes decir sobre esta ventana indiscreta y el rol de Stewart en esta cinta, amigo? Bueno, en primer lugar, te insto a que próximamente hagamos un ciclo de Hitchcock, porque a mí también me está empezando a apetecer como... Estamos que ponemos Hitchcock. Sí. Sí, sí, me está empezando a apetecer revisualizar y de nuevo revivir pues algunas de sus mejores películas. Fíjate, la Ventana Indiscreta, uno de los grandes éxitos en Hollywood de los años 50, ¿no? Éxito comercial y sobre todo un éxito tremebundo de crítica. Y sin embargo, te digo aquí entre nosotros que no es de las mejores obras de Hitchcock. Sí. Sin duda es una obra de gran calidad, pero no es de las mejores. O sea, por ejemplo, la que vamos a hablar a continuación, Vértigo, me parece que está incluso por encima, y otras en las que no estuvo presente él, el propio Stewart. Estoy hablando de Con la muerte de los talones, estoy hablando incluso de producciones anteriores como Rebeca, o de producciones como Psicosis, ¿no? La misma Psicosis, claro. Pero La Ventana Indiscreta es un título imprescindible, ¿no? Un título imprescindible para entender la forma de hacer cine de Hitchcock, para entender esas tramas que te meten totalmente en la película, que te embriagan, ¿no? Además, esta película también tiene otro aliciente, que es la aparición de Grace Kelly. Sí. Grace Kelly, esta fue la segunda película que realizó,
o en la que estuvo presente. La primera fue otro título de Hitchcock. O sea, Grace Kelly solo apareció en 3 películas y las 3 películas fueron con Hitchcock. Es curioso, porque Hitchcock estaba obsesionado con las rubias y encontró a Grace Kelly como si... Sí, es verdad, él mismo lo dijo en alguna entrevista, estaba obsesionado con las rubias y encontró a Grace Kelly como su musa de los años 50 y la dirigió primero en Crimen Perfecto, otro peliculón del año 53, después en La ventana indiscreta junto a James Stewart en el 54 y posteriormente con otro de los actores fetiche de Hitchcock, que al igual que Stewart, se convirtió en un icono de este cine, que fue Cary Grant. Cary Grant en Atrapa a un ladrón, en 1955. Es curioso, Cary Grant y James Stewart, como hemos hablado con anterioridad, ya se conocían desde hace años atrás y ambos terminaron siendo actores fetiche de Hitchcock. Es curioso, ¿no? Y el propio Hitchcock se encargó en encumbrar sus 2 grandes carreras cinematográficas. Estamos hablando de Cary Grant, James Stewart, 2 actores incomparables y 2 auténticos mitos, ¿no? Bueno, pues la carrera de James Stewart seguía en ascenso durante los primeros años 50 con títulos como este. Recomiendo. Además es una película que tampoco... se rueda en exteriores. Es una película que la trama tiene lugar en un bloque de apartamentos y el protagonista realmente es la cámara que mantiene en sus manos todo el tiempo el propio Stewart. La cámara o también los prismáticos con los que él observa, la vida de otras personas, o sea, que hace de voyeur, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante el enfoque. A mí lo que te digo, o sea, de James Stewart es quizás mi película favorita, aunque hablando de películas favoritas de James Stewart, nos vamos, amigo, con otra obra maestra, por favor. Vértigo ya son palabras mayores, como te decía antes. Exacto, aquí junto a Kim Novak, película del 58, para algunos una de las obras más grandes en la historia del cine en lo que tiene que ver con suspenso psicológico, cine negro. O sea, Vértigo es una obra maestra. Y antes de que me comiences a hablar sobre Vértigo, amigo, aquí nuestra gran amiga Paola Castillo está saludando y nos dice ciclo de Hitchcock para allá. Bueno, lo vamos a tener en cuenta porque realmente si tenemos muchas ganas de pasar a Hitchcock. Aquí Paula nos saluda, saludos a Ángel y a Ale. Anoche vi It's a Wonderful Life por primera vez, me puso a llorar desde el comienzo, hermosa selección de película para esta temporada navideña. Gracias por apreciarlo, Paola. Aquí Canasta nos pide un ciclo de Katharine Hepburn en el mes de la mujer, ok, lo tendremos en cuenta. Y dice Canasta, el cine influye en nuestras vidas. ¿Quién no ha hecho de ese personaje La ventana indiscreta con o sin binoculares? A mí me gustan ver las ventanas de los edificios y recuerdo esta peli. Ahora sí, amigo, ¿qué nos puedes comentar sobre la labor de James Stewart en esta obra maestra Vértigo del 58 de Alfred Hitchcock? Bueno, yo creo que con esta película ya el propio Stewart ya alcanzó la cima de su éxito, ¿no? Estaba en su mejor momento. Venía de protagonizar otra película de Hitchcock poco antes, que era El hombre que sabía demasiado, la versión del 56, porque con ese título el propio Hitchcock había rodado una película en blanco y negro en Gran Bretaña en los años 30, pero pues decidió hacer un remake de la misma, si bien es verdad que la trama es algo diferente, y en color y protagonizada por James Stewart. Pero pues el gran trabajo de esos años sin duda alguna será Vértigo. Vértigo es un peliculón, estamos posiblemente ante uno de los mejores filmes de suspense de todos los tiempos. Es una película genialmente rodada, con una puesta de escena soberbia, con unos ángulos de la cámara fenomenales, la verdad, todo en esta película me gusta, la banda sonora, el vestuario y lo mejor de todo, el guión. Tiene un guión prodigioso con unas vueltas de tuerca muy interesantes y es una película donde el punto fuerte del guión se basa sobre todo en un análisis profundo de la psicología de los protagonistas, tanto de él como de ella. Ella es Kim Novak, otra de las rubias, con las que trabajó Hitchcock y que bueno, pues que
cobró gran fama gracias a esta intervención, ¿no? En Vértigo, si bien su carrera posterior pues no es de relativamente importancia, pero la de Stewart pues sí, estaba en su mejor momento. Creo que en lo personal pienso que es una de las 3 mejores películas de Hitchcock. Si esta es una de las mejores de suspense, pues imagínate las otras 2, ¿no? A las que me puedo a las que puedo aludir, ¿no? Quizás es con que la miro muerte el de los nivel. talones, Sí. protagonizada por Cary Grant, el otro gran actor fetiche de Hitchcock, del que hemos hablado anteriormente, que ya se conocía personalmente con James Stewart y Psicosis, ¿no? Creo que esas 3, esa trilogía, Psicosis, Con la muerte de los talones y Vértigo, posiblemente sean los 3 mejores títulos de Hitchcock. Pero teniendo en cuenta que es que Hitchcock tiene muchas obras maestras, pero Es si que eso hubiera te que iba a escoger, decir. Sí, claro, tiene muchas obras maestras, pero posiblemente si escogiéramos, pues nos tendríamos que quedar con estas 3, ¿no? Título fundamental, ¿no? De la historia del cine de suspense. y de la historia del cine me atrevería a decir, amigo, o sea, Vértigo es una obra maestra y lo que plasmaba Hitchcock ya en ese mediados del siglo pasado, esos recursos cinematográficos, ese guión, es que en serio me hiciste dar ganas de ver No, claro, Vértigo. es que en esta película es que es todo. El guión, por supuesto, por encima de otras cosas, las interpretaciones, la puesta en escena, la fotografía, la banda sonora. Es que Vértigo es una película muy perfecta. Exactamente, una cinta redonda en todos los aspectos, increíble. Y continuando con un papel que fue también ampliamente, eh, digamos que fue muy respetado y fue muy mentado por parte de la crítica especializada, que James Stewart en Anatomía de un asesinato, una película de 59, ya finales de la década de los 60, de los 50, perdón, dirigida por el director Otto eh, Preminger. otro Preminger que venía del Imperio Austrohúngaro. Qué hermosas épocas cuando existían esas naciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta, amigo? Bueno, cadena de éxitos a finales de los 50 para James Stewart, ¿no? Anatomía de un asesinato es uno de sus títulos más emblemáticos. Se puso a los órdenes de Otto Preminger, ¿no? Un director que obtendría pocos años después un éxito enorme con películas como Tempestad sobre Washington, ¿no? Una película de cine político y de thriller político excepcional. Pues Anatomía de asesinato es una película de thriller, es también una película con tintes de thriller que mezcla suspenso e intriga y en la que él pues se mete en el mundo, el Stewart, estamos hablando en el mundo judicial, ¿no? Es otra película Sí. fundamental de los años, fundamental de los años 50 y trascendental es uno de los títulos más trascendentales de la carrera de Stewart. Ya Stewart estaba convertido en aquel momento en todo un Sí. un mito cinematográfico de Hollywood. Y era un actor, perdón, que garantizaba realmente interpretaciones maravillosas, un poco como lo que dijimos en anteriores sesiones de Kino Deluxe, como una especie de Sean Connery, obviamente con muchísimo más reconocimiento y demás. Ver a James Stewart en la década de los 40, 50 y 60 era garantía de ver siempre una actuación magistral. Y aquí lo tenemos a inicios de los 60 junto a John Wayne, yo creo que una de las figuras Una de las muy leyendas de del las cine americano. leyendas, exactamente, amigo, del cine americano, en El hombre que mató a Liberty Balance del 62. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta cinta, amigo? Pues te puedo hablar que es mi western favorito. O sea, este es mi western favorito de todos los tiempos. Wow. Creo que con esta película alcanzó su cima el director John Ford y por fin James Stewart se ponía a sus órdenes y compartiría coprotagonismo con John Wayne. Para mí es la última de las grandes películas de James Stewart, este Sí. título del año 62, y también de las últimas grandes películas de John Wayne. ¿Mm? Eh, Fíjate que ya a partir de mediados de los años 60, pues las carreras de estos actores que se habían convertido en auténticas estrellas de lo que se llamó el Star System y que venían
desde finales de los años 30, pues ya sus carreras empezaron a declinar. ¿Por qué? Porque llevaban demasiados años, demasiadas décadas en primera fila, ¿no? Y ya en los años 60, pues primero ya eran actores muy veteranos, ya muy entrados, ya muy entraditos en la madurez, algunos ya rozando la ancianidad. Y por otra parte, ya habían demostrado todo el talento que tenían, habían alcanzado gran éxito, gran fama, y los tiempos también a nivel cinematográfico estaban cambiando, con lo cual pues empezaron a hacer su participación en películas de Hollywood, empezó a declinar, ¿no? Y a mediados de los 60 le pasó a John Wayne, le pasó a James Stewart, al propio James Stewart, le pasó a Cary Grant, y le pasó al gran amigo de James Stewart también, le pasó a Henry Fonda, que por cierto, con Henry Fonda siempre mantuvo una gran amistad, pese a que ellos pues se mantenían en las antípodas desde el punto de vista del pensamiento político. James Stewart era una persona de tendencia más conservadora, por lo tanto, votante del Partido Republicano, él mismo lo reconoció en ocasiones, mientras pues que el propio Fonda estaba en el otro lado, ¿no? Era más progresista en muchos ámbitos y bueno, era reconocido votante del Partido Demócrata en aquellos años, y en alguna ocasión pues ellos tuvieron discusiones muy fuertes y llegaron incluso a los puños. Y para preservar, pero para preservar esa amistad de la que siempre hicieron gala, pues se comprometieron los dos a no volver a hablar de política. Así. Y bueno, en esa situación estaban todos esos actores ya en los años 60, ¿no? Sí, sí. Igual, lo que te dije, ya habían demostrado todo su talento y se habían convertido en verdaderos mitos. Si aceptaban algún nuevo papel era simplemente por congraciar a los grandes estudios, y por otra parte, pues embolsarse una suma económica que simplemente con su presencia en la pantalla era sinónimo de éxito, ¿no? La producción. Exactamente, y aquí lo tenemos en la última cinta que vamos a reseñar de este gran actor, James Stewart junto a Richard Attenborough en El vuelo del Fénix del 65, nuevamente una cinta a color. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta película? Pues ese ejemplo, esta película, que aunque está muy bien hecha, es muy entretenida, pues ya es ejemplo de lo que estábamos hablando. Ya eran actores que ya habían demostrado sus mejores dotes interpretativas y ya no estaban buscando papeles de gran profundidad psicológica, ni muchísimo menos, sino en cintas algo más comerciales, ¿no? Les veríamos a partir de esta época. El vuelo del Fénix es hoy en día todo un clásico en el que está presente Richard Attenborough. Hoy Richard Attenborough ya sabremos quién es. Todos sabemos quién es el viejito de Parque Jurásico, el responsable del parque, John Hammond de Parque Jurásico, ya en su vejez. Sí, ya en su vejez, pero su carrera empezó fundamentalmente en los años 60. Y recordar que también era el hermano, creo recordar, el hermano pequeño del naturalista David Attenborough. Attenborough, sí, eso te iba a decir. Sí, que es responsable de series documentales de zoología muy, muy famosas y de gran calidad. Así que bueno, James Stewart, no obstante, pues alargaría su carrera cinematográfica incluso hasta los años 70. Yo recuerdo haberle visto en Lassie, en Lassie, que era otro título comercial, en Aeropuerto 77, ya eran como favores que les hacía a los grandes estudios, ¿no? Claro. Y participaciones esporádicas de esa índole, ¿no? Ya lo que tú dices, son actores que llegan a un ya estaban momento... consagrados y James Sí, Stewart ya era todo un mito por aquella época. ¿Qué necesidad tenía de meterse ya en papeles mucho más profundos? Y esto mismo le pasó a actores como Cary Grant o Henry Fonda también. Exactamente, querido amigo. Nos vamos con uno de los rostros más reconocibles de la cinta que vamos a observar La esta novia de noche. América. La La novia de novia de América. América, Donna Reed, como se la llamó durante muchos años. Exactamente, amigo. Yo creo que una de las actrices más reconocidas de la década de los 40 en Hollywood, una mujer que incluso obtuvo un premio Oscar en la década de los 50, que tuvo una importante participación en series televisivas de la televisión norteamericana también en esa época. Sí. ¿Qué nos puedes hablar sobre Donna Reed?
Bueno, Donna Reed no estaba entre sus planes el estudiar arte dramático y por eso mismo decidió primero terminar sus estudios universitarios y después dar el salto. Y bueno, pues Sí. tuvo gran suerte, ¿no? En ese sentido, llamó la atención de los grandes estudios y empezó a colaborar en pequeñas producciones, ¿no? Y si bien es verdad que muchas de ellas no son de demasiada calidad en los años 40, pues directores como Frank Capra rápidamente pusieron sus ojos, puso sus ojos sobre ella y la quiso para el elenco de Qué bello es vivir, el primer título con el que obtenía gran fama, no el gran fama estoy hablando, ya era conocidilla por algún otro, pero pues en Qué bello es vivir, pues imagínate, ¿no? Ahí es cuando Se dispara eh, su popularidad. se dispara su popularidad y a partir de ahí es cuando es conocida como la novia de América, ¿no? Que bello es vivir fue todo un fenómeno sociológico, como ya hablamos, y bueno, pues Donna Reed se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica estadounidense a partir de ese momento, ¿no? Exactamente. Y Por aquí, ejemplo, mira, este fue uno de exactamente. los títulos que labraron el camino para llamar la atención de Frank Capra. Ella estuvo presente en este filme en este filme de género bélico del año 45, que eran los Imprescindibles, una cinta célebre de aquella época, protagonizada por uno de los actores del que hemos hablado ligeramente hace unos minutos, que era John Wayne, y por Bueno, Robert Montgomery, que Robert Montgomery era un actor conocidillo de la época, de los años 40 y que había estado presente en algunas películas de cine negro, ¿no? Aquí Donna Reed estaba muy joven y estaba en sus comienzos, ¿no? O sea, que fue meteórico, ¿no? Realmente que Donna Reed obtuviera reconocimiento por parte del público, ¿no? Y de la crítica con esa intervención como la esposa de Josh Bailey en Qué bello es vivir, del año 46, un año después de esta un año cinta de después, la que sí. hablamos. Uh -huh. Exactamente. Y luego el papel que la consagraría en el año 53 en De aquí a la eternidad, junto a Montgomery Clift. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta cinta De aquí a la eternidad? Bueno, De aquí a la eternidad es una película mítica hoy en día, ¿no? Es una película muy generacional también, en la que mucha gente en Estados Unidos, gente que participó en la Guerra Mundial, como militares, se ven retratados en aquella cinta y se convirtió en todo un mito, ¿no? Incluso todos los protagonistas del filme, que no son menos conocidos. Estamos hablando de que en esa película el elenco estaba formado por Burt Lancaster, por Monty Clift, por Deborah Kerr y por la propia Donna Reed, que obtendría el Oscar, el Oscar a la mejor actriz secundaria por su interpretación. De aquí la eternidad es un melodrama excelente, ¿no? También. Y bueno, a partir de aquí, Donna Reed pues alcanzó la cima de su éxito, tanto de crítica como de taquilla, y a partir de ese momento decidió, cansada quizás por el ritmo de la producción hollywoodiense, decidió dar el salto a la pequeña pantalla, a la televisión, donde sería la protagonista de alguna de las series más recordadas de la época de los años 50 y 60, y por la cual pues obtendría numerosas nominaciones a los Emmy. Incluso en los años 80 pues estaría presente en el elenco actoral de las famosas series Dallas de los años 80, Por aquella favor. serie que se hizo famosa en la época Reagan. Exactamente, yo creo que uno de los grandes emblemas de la televisión norteamericana de esa época. Dallas, nos vamos, amigo, con un actor que fue muy importante dentro del teatro, dentro del cine, la televisión, lo que eran las radionovelas, si es que se les podría denominar así, en Estados Unidos de la década de los 30 y de los 40. Lionel Barrymore, el tío abuelo de Drew Barrymore, una actriz que se ha vuelto muy famosa en Sí, los pero últimos. vamos, de la que no se habla hace 20 años. Drew Barrymore se hizo famosa por E.T., por luego hacer unas películas bobas a finales de los 90 y a vivir de las rentas. Porque yo no la he vuelto a escuchar en 20 años. A No sé vivir tú, del pero yo apellido, a vivir del apellido.
Claro, y a vivir de un gran apellido, amigo. Los Barrymore era una de las familias cinematográficas más importantes de los años 30 y 40. O sea, Lionel Barrymore era el hermano mayor de otros dos actores que eran John y Ethel, Sí. ¿no? Que, bueno, pues, y estuvieron presentes en grandes producciones de aquella época. Lionel Barrymore, que era el mayor, se había iniciado en el teatro a principios del siglo XX y dio el salto al cine en la época del cine mudo, en los años 20. Y fue de esos pocos actores que lograron adaptarse al cine sonoro a finales de los años 20. Y tanto es así que Barrymore se convirtió rápidamente en un actor recurrente para los grandes estudios en los años 30, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Exactamente, un actor muy, muy cumplidor, un hombre con grandes habilidades histriónicas. Aquí, por ejemplo, lo vemos junto a John Crawford en El Gran Hotel, Gran la película Hotel. del 32. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta Este cinta? título es muy afamado, este título ya es un mito hoy en día, de los años 30, posiblemente una de las películas más afamadas. Ganó el Oscar a la mejor película en 1932 y en la que está presente gente que hoy en día es, vale la redundancia, porque ya lo he dicho muchas veces, es un mito. En esa película están presentes Greta Garbo y Joan Oh, Crawford. por O sea, favor. Greta Garbo y Joan Crawford. Pues Lionel Barrymore las acompaña y hace un papel excelente en esta película. Un gran, gran actor sin lugar a dudas. Aquí lo vemos junto a Spencer Tracy en Capitanes Intrépidos del 37. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta cinta, amigo? Bueno, esta cinta está basada no me acuerdo de este hombre, ¿cómo se llama? De Rudyard Kipling, Uf, por del favor. premio Nobel británico, el Ese padre clásico. de lo que se llamó el colonialismo británico, pero bueno, como novela es una novela excelente y la adaptaron a la gran pantalla en los años 30 con mucho acierto y pusieron pues como protagonista a Spencer Tracy, que hoy en día también es una leyenda, y el secundario de lujo que la acompaña no podría ser otro que Lionel Barrymore, ¿no? Una excelente película de aventuras. Eso te iba a decir, una gran cinta del cine de aventuras de finales de la década de los 30. Y aquí, amigo, esta foto yo la denominaría como la foto de los mitos, porque aquí está Lionel Barrymore junto a Edward Robinson, el gran Humphrey Bogart, Lauren Bacall en Cayo Largo, una película del 48, ya claramente como podrán ver los espectadores por el fotograma, ya Barrymore ya muy entrado en años, pero pues no perdía su calidad actoral. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, amigo? Pues te puedo comentar que es que ya a principios de los años 40 él empezó a tener problemas de salud y quedó postrado en silla de ruedas, por eso le vemos en silla de ruedas en la película que vamos a proyectar hoy, En Qué bello es vivir, y Sí. también en este filme de cine negro del año 48 dirigido por Howard Hawks, que es Cayo Largo. Cayo Largo es una película hoy en día muy afamada, y eso que no fue de las mejores en aquella época. Yo creo que lo más acertado de este filme fue el reparto que tenía, que era un reparto de auténtico lujo, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall como protagonistas, y que tenía a Edward G. Robinson y al propio Lionel Barrymore como secundarios de lujo, ¿no? Y la trama no es tan buena como otras propias del cine negro de la época, pero hoy ya ha quedado como un clásico, ¿no? Fue una de las últimas participaciones de Lionel Barrymore en la gran batalla. Exactamente. Y aquí, amigo, respondiendo tu pregunta de que hace muchos años Drew Barrymore no hace nada, nuestra amiga Paula Castillo nos responde: Drew Barrymore es conductora de un programa de entrevistas desde el 2020 llamado The Drew Barrymore Show. Sí, No pero tenía con ni todo mi idea, respeto, ¿quién conoce ese programa? no tenía ni idea. Claro, porque tienes que estar muy metido en eso. Claro, pero a nivel popular, o sea, tú hablas con tu vecino y dices, oye, ¿sabes algo de Drew Barrymore? Oye, no la veo desde que protagonizó E.T. Pues claro que Tal habrá cual. hecho cosas, evidentemente, pues la llaman para programas de televisión, incluso apareció en algunos capítulos de algunas series, Sí, sí, pero quiero decir que para tener el apellido que tiene, no es ni de lejos ni la sombra de lo que fueron sus ancestros. Por claro, cierto, que fueron sus ancestros quienes le allanaron el terreno en el mundo cinematográfico. Si no tal cual. hubiera compartido ese apellido, no la conocería ni el frutero. Exactamente, amigo, me hace recordar a un tipo que se gana la vida diciendo que es el primo de Messi.
Y lo contratan solo por eso. Así, Sí, no, sí. no sé a quién te refieres, tío, pero Es así de conocido que él dice que es el primo, ni siquiera sé cuál es el nombre, pero me haces recordar eso. mm, Qué tristeza. Nos vamos, amigo, con un gran compositor, un hombre de origen ucraniano, Dmitry Tiomkin, un hombre que es fundamental para entender no solamente parte de la música que vamos a escuchar en este film, sino otras grandes películas. ¿Qué nos puedes hablar sobre este compositor, amigo? bueno, Dimitri Dionkin, al igual que otros muchos, también es procedente de Europa del Este. Él había nacido en Ucrania, la más que triste y conocida Ucrania hoy en día. Sí, Y bueno, pues al igual que otros muchos, muchos personajes vinculados al cine, terminaría pues en Hollywood, ¿no? En los años 30 es cuando empezó su carrera realmente en Hollywood en el ámbito de las bandas sonoras y en el ámbito de jefe de orquesta, ¿no? Jefe de orquesta y responsable pues responsable de la música de grandes títulos en los años 30. Y es que está detrás de películas, por ejemplo, algunas de ellas dirigidas por el propio Capra, como Vive como quieras o Caballero sin espada. También estuvo detrás de películas como de Hitchcock, como La sombra de una duda. Otras películas, por ejemplo, emblemáticas como Río Rojo, un clásico del western, protagonizado por John Wayne y Montgomery Clift. También estuvo detrás de otros westerns como Duelo al Sol, protagonizado por Gregory Peck. Al igual que Solo ante el peligro, o un peliculón también de Gary Cooper, del género western. También participó, también colaboró con Hitchcock en títulos como, por ejemplo, Extraños en un tren, La sombra de una duda, Crimen perfecto. Bueno, la verdad que la trayectoria y el palmarés de Dimitri Tionkin es tan abultado e impresionante, ¿no? Estamos ante ante el director de orquesta y compositor de banda sonora más afamados del siglo XX, quizás junto con John Williams, quiero Ennio decir. Morricone, Jerry Goldsmith, a la altura de ellos estamos hablando. O sea, es el gran director de orquesta y responsable de bandas sonoras de lo que es el Hollywood clásico de los años 30 y 40, ¿no? Y fíjate, es que estoy viendo que es responsable de la banda sonora de películas como Duelo de Titanes, Gigante, Tierra de Faraones, Los que no perdonan, Río Bravo, El último tren de Gun Hill, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano, otros títulos de Hitchcock que se me habían olvidado citar, como Yo confieso, que era protagonizada por Montgomery Clift. Estamos hablando de títulos emblemáticos y que obtuvieron además gran reconocimiento de la crítica y que fueron múltiplemente galardonados con los Oscar y otros premios, ¿no?, cinematográficos a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, amigo, legándonos unas melodías bastante esplendorosas. A mí particularmente tengo una fascinación, no solamente por el cine clásico, sino gran parte de sus compositores. Y Dmitri Tiomkin fue un hombre que legó piezas musicales que acompañaban perfectamente a varias de esas cintas que citaste. Y bueno, a la que vamos a apreciar esta noche, un clásico imprescindible, no solamente en la historia del cine de Navidad, sino en el cine como tal. Y nos vamos, amigo, con un personaje Sí, se nos importante. había olvidado hablar dentro del elenco actoral que teníamos pensado abordar, se nos había olvidado citar al inolvidable, valga la redundancia, inolvidable Thomas Mitchell. Por favor, estamos hablando de uno de los actores, al menos así lo denominan los expertos en Hollywood, uno de los primeros actores de carácter De en la carácter. historia del cine, muy reconocido en este ámbito. También hizo su incursión como guionista en Hollywood posteriormente. ¿Qué nos puedes hablar del gran Thomas Mitchell? Bueno, Thomas Mitchell, mira, es un actor que yo nunca le concedí demasiada importancia, pero a medida de que transcurrieron los años en que yo fui viendo películas en las que intervenía él, me pareció que tal como tú apuntas, es un actor de carácter, un actor dotado de una capacidad y una versatilidad y habilidad artística increíble, minusvalorado, yo creo que en la época, ¿no? Pero que sus grandes capacidades
le hicieron que estuviera presente en elencos de grandes películas inolvidables. O sea, por ejemplo, él sé que se inició realmente a finales de los años 20, es decir, es de los primeros actores que obtuvieron gran éxito en el cine sonoro, pero alcanzaría su cenit en cuanto a la calidad interpretativa a finales de los años 30, como el año 39, en el que estuvo presente en películas como Caballero sin espada, Lo que el viento se llevó, El mago de Oz. Por ejemplo, aquí en Caballero sin espada es la oportunidad que tuvo de conocer al propio James Stewart, con el que luego coincidiría en Qué bello es vivir. Aquí vemos un fotograma de la película en la que aparece junto al actor y a Jan Arthur, que era una actriz muy conocida en la época. Un actor que era garantía de calidad interpretativa y de éxito en las películas en las que intervenía. A mí siempre, amigo Thomas Mitchell, me parecía que tenía una cara, y perdón el símil que voy a poner, como de tipo gruñón, como de True Grumpy Cat, pero era un tipo que sabía interpretar, era un buen actor. No era un tipo que se quedaba con la cara, que es básicamente lo que se dedican los actores hoy en día, o bueno, Sí, gran parte de mira, ellos. ya quisieran ser la suela del zapato de este señor, estos actoruchos de hoy en día que van de estrellas. Exactamente. Ya quisieran. Era un tipo con una capacidad histriónica. A mí particularmente, y bueno, eso lo vamos a hablar más Sí, adelante, señor. me encanta lo que hacen, Lo que el viento se llevó. Aquí lo vemos en La Oh, Diligencia, bueno, nuevamente de bueno. 1939. ¿Qué nos puedes decir sobre esta película, amigo? La Diligencia, un título mítico dentro del género western, ¿no? Muchos apuntan de que es la mejor película del género. Yo no estoy de acuerdo, sí que es verdad que es uno de los mejores ejemplos, pero no, quizás no el más logrado, pero la actuación de Mitchell vuelve a ser formidable. Él Sí. encarna a un borrachín en el que que es uno de los acompañantes en esa famosa diligencia que es escoltada por John Wayne, ¿no? En este clásico de John Ford del año 39. Ese año 39, como hemos dicho, fue muy importante para Mitchell, porque aparte de estar presente en El Caballero sin Espada y en La Diligencia, él sería uno de los protagonistas de Lo que el viento se llevó. Exactamente, que es la película con la que vamos a culminar el coloquio de esta noche. Aquí Tommy Mitchell junto a la espectacular Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó. Él era su padre, ni más Él ni era el menos. padre, exactamente. ¿Te acuerdas Y cuando proyectamos aquí en Kino Deluxe Lo que el viento se llevó y hablamos de la vida de Escarlata Jara, ¿no? Encarnada por exacto. Vivian Leigh, por si tenía un padre de carácter como era Thomas Mitchell? Yo creo que Víctor Fleming no había podido encontrar un actor mejor que este para encarnar al padre de ella, ¿no? Hoy lo vamos a disfrutar de su interpretación como el tío Billy en Sí. Qué bello es vivir, que será uno de sus últimos grandes papeles en la gran pantalla. Exactamente. Yo creo que Tommy Mitchell, o Thomas Mitchell, como era su nombre de pila, era la encarnación, amigo, de ese cine de Hollywood, de esos actores que realmente destacaban por su capacidad interpretativa, más allá de su aspecto físico y demás, siempre fue un actor que me despertó mucho carisma, no sé si por esa cara de gruñón, pero es que además era un gran actor y hemos hecho Tenía una un documental. mezcla entre gruñón y tenía cara como de boxeador, ¿verdad? Sí, como Y el luego perro nada más bulldog. lejos de la realidad. Tenía una calidad a la hora de actuar y a la hora de dramatizar muy por encima de otras caritas guapitas que eran los Claro, galanes de la época. Mitchell estaba muy por encima de ellos. totalmente. Y estoy seguro que un tipo como Thomas Mitchell no podría ser actor hoy en día, No, no, debido está claro. Hoy en día tienes que ser gilipollas para poder ser actor. Qué Es buena. verdad, es requisito indispensable, parece ser. Con perdón, pero es lo que hay. No, es cierto, es cierto. Así que llegamos de esta manera al final de nuestro coloquio de esta noche. No olviden seguir el perfil oficial de Kino Deluxe en Twitter, ahí @Kino_Deluxe. Ahí les estaremos avisando
con nuestro querido amigo Ángel de las próximas funciones que vamos a tener en este espacio, los próximos ciclos. La verdad es que estamos muy motivados de continuar no solamente con esta actividad, sino de poder realizar ciclos como les hablamos previamente, ojalá un ciclo de Hitchcock. Bueno, vamos a estar analizando cosas. Ya saben, regresaremos en enero de 2023, muy pendientes de las redes sociales, muy pendientes de la base de los mensajes que estaré enviando a los contactos en WhatsApp y demás. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta que va a ser nuestra última sesión de 2023 aquí en Kino Deluxe. Pueden seguir a mi querido amigo Ángel Virén en @aviren84 en Twitter. Ahí también él está publicando toda la información respecto a nuestras actividades. Los invito a que sigan su canal de YouTube, Eurisco Channel. Si pinchan ahí abajo en donde dice YouTube, pueden acceder a este canal para Además ver que estaremos subiendo material nuevo en las próximas semanas en Eurisco Channel. Con gran probabilidad lo haremos. Qué buena noticia, amigo. Muchísimas gracias de verdad por contarnos esto, porque es genial ver el retorno de Eurisco. Hacía mucha falta. Qué canal de calidad excepcional. Aquí dice Ángel, estuvo cuchilla esta noche en sus críticas. Es la verdad. No, pues sí, es que hay muchas cosas que uno se calla y tiene ganas de decirlas, ¿no? Y es cierto, es que hay que recordar una cosa, es que estos señores actores cobran mucho dinero. Sí, O sea, es decir, hay que criticarles a fondo. O sea, sí. hay gente que merece ser criticada. Entonces, mira, ha de estar uno agradecido cuando le critican de una forma positiva porque su trabajo es encomiable. Pero otras personas que simplemente se han dedicado a vivir del nombre o porque tienen ciertas influencias en los grandes estudios, tienen que ser criticadas y desde ese punto de vista de forma negativa. O sea, es que son señores que están expuestos al público y que claro, y que al fin y al cabo pues desempeñan sus habilidades en un arte fundamental como es el cine. Así que duro con ellos, que están para eso. Están para eso los actores, para evaluar su calidad y su desempeño. Son gente que cobra mucho dinero, Y, recordemos. y yo creo que los dos estamos de acuerdo, amigo, que claramente muchos actores e intérpretes de hoy en día están años luz, no solo cronológicamente, sino en capacidad actoral y demás, con estos grandes mitos del cine Total, de los cuales hemos visto total. en pasadas sesiones. Y en esta, aquí Canasta nos dice, gracias por compartir el coloquio. Ángel y Ale, los clásicos imperdibles. Muchas gracias a ti, a Canasta, a Paola, a Luz, a todas las demás personas que se inscribieron. Ya saben, pendientes de Eurisco Channel, se va a estar publicando contenido en las próximas semanas, así que muy pendientes. También pueden seguir el perfil oficial de Twitter de Eurisco Channel, @Eurisco Channel en Twitter. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y en TikTok en @alebernalpress con doble S para que estén pendientes de mis actividades profesionales. Y también los invito a que se sumen al perfil oficial de Mandrágora, el único perfil de este canal donde estamos emitiendo, @Mandrágora Misterios en TikTok. Así que, amigo, llegando al cierre de las conclusiones, sin spoilers, como siempre lo hacemos, ¿qué se viene para los espectadores que van a disfrutar en unos minutos de Qué bello es vivir? Pues se viene uno de los títulos más entrañables de la historia del cine, sin ninguna lugar a dudas. Como dije al comienzo del programa de hoy, repleto de lecciones morales, de auténticas moralejas, de pequeños detalles que dicen mucho, pese a lo pequeños que son. Creo que eso va a hacer las delicias de muchos. Es un estilo de cine que ya no se hace hoy en día, Sí, pero que yo lo tristemente. agradezco y por ende de verdad que agradezco el legado que ha dejado Frank Capra en el cine. La verdad que a mí me gusta mucho el cine de Frank Capra y este es uno de sus mejores ejemplos, porque es cine con un trasfondo moral y social que hoy en día hace mucha falta. Tristemente, amigo, me sumo a lo que tú dices. Hoy en día no se hacen películas, no solamente de esta calidad, de esta puesta en escena, de esta emotividad y también con este mensaje. Creo que, aunque esto va a sonar más a crítica sociológica, pero nos hemos vuelto una sociedad lo suficientemente cínica y Total. psicopática como para no poder
crear y gestionar obras de esta magnitud. Para mí, Qué bello es vivir, automáticamente me hace pensar en Navidad, en el espíritu de estas fechas, en lo que de verdad nos debería importar, de poder compartir con las personas que más amamos, precisamente aquí en Navidad, en fechas en donde todo se ha vuelto muy materialista, de demostrar muchas cosas, pero muchas veces se desvirtúa la esencia, la verdadera razón de estas celebraciones. Y para mí, Qué bello es vivir representa eso, devolvernos a esos principios básicos que tristemente consideramos que se han perdido. Por eso elegimos esta película para esta fecha. A propósito, y antes ya de despedirnos, amigo, para mí, Qué bello es vivir es quizás la mejor versión libre de lo que vendría siendo un cuento de Navidad de Charles Dickens, que Sí, es señor. como la obra a partir de la cual se inspira. En tu Sí. humilde opinión, amigo, ¿qué te gusta más, el cuento de Dickens o esta historia que vamos a ver en unos minutos? Fíjate que la película que vamos a poder hoy realmente está basada en el cuento de Greatest Gift, traducido como El mayor regalo, que Sí. fue escrito por un historiador norteamericano de la Guerra de Secesión, especializado en la Guerra de Secesión, que fue Philip Van Doren Stern. Fue escrito en 1939, pero publicado de forma privada en el 43, y rápidamente la RKO, la gran productora que está detrás de la película y con la que trabajaba Frank Capra, pues se hizo con los derechos, ¿no? Y en parte también pues absorbieron en cierto modo partes del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. Creo que Sí. está muy bien adaptado a la gran pantalla, de verdad, y hace las delicias, espero que de todos, ¿no? Yo prefiero Así, la película al cuento. toda una vida, yo también. Prefiero esta película al cuento, pero es muy interesante para que lo sepan nuestros espectadores. Ya aquí, antes de finalizar, Paola nos dice, nos veremos en 2023. Feliz Navidad. Un abrazo enorme, Paola, para ti, para también tu esposo, que nos ha acompañado en varios eventos que hemos hecho de forma presencial con Ángel aquí en Bogotá. Un abrazo enorme para ti, Paola. Gracias por tu apoyo, por estar siempre permanentemente apoyando estas iniciativas. También un abrazo enorme para Canasta de Mar allá en Cartagena, prosperidad y buen augurio para el 2023. Lo mismo para ti, para tu familia, a ti, de verdad, muchísimas gracias siempre por apoyarnos. A Luz María, que está en Envigado, que no ha comentado, pero que también hace parte de esta transmisión. Un abrazo enorme para Andrea, bueno, para toda la gente que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, porque estas iniciativas existen es gracias a ustedes. Nosotros nos debemos a un público, así que sin ser más, los invitamos a que en unos minutos ingresen al enlace que les envié ahí a través de WhatsApp, para que aprecien esta hermosa It's a Wonderful Life. Qué bello es vivir a color. Está remasterizada en 4K, en la mayor calidad en la que la pueden encontrar, para que la pinchen y disfruten de este auténtico clásico de Navidad, una película fundamental para esta época. Y los invitamos a nuevamente que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, de las redes de Ángel, de las mías, que estén pendientes de Eurisco Channel, que próximamente se viene con más material, y también para que estén muy atentos a las actividades que vamos a desarrollar a partir de enero de 2023, porque sí, vamos a volver en enero de 2023, tanto con Pasajes de la Historia como también aquí con Kino Deluxe. Así que, querido amigo, sin ser más, como siempre es un placer contar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu sapiencia, y nos vemos el próximo año en más actividades, en una nueva sesión de Kino Deluxe. Muchas gracias a ti, querido amigo. El placer es mío, de verdad. Y muchas gracias también a toda la audiencia. Les envío un cálido y afectuoso saludo. Y bueno, pues aprovecho también pues para felicitarle la Navidad a todas, que lo pasen muy bien, que disfruten, y que bueno, que desconecten un poco de la difícil vida cotidiana que llevamos hoy en día. Y volveremos con toda, si el tiempo nos lo permite, volveremos con toda en el próximo mes de enero. Así que un fuerte abrazo a ti también, y a todos los que hacen posible este programa y estos espacios. Gracias, amigo. Para ti una feliz Navidad y un próspero año 2023, y desde luego para todas las personas que están en este momento conectadas, toda esta gran familia, esta comunidad que nos apoya en nuestras actividades. Un abrazo enorme para ti, para todos, y nos vemos en enero 2023. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto, chao. Chao, chao.